Muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a comenzar, vamos a encomendar ese tiempo, vamos a ponerlo en manos de Dios y vamos a empezar con una oración. Gracias, Padre, te damos en este día por la oportunidad que nos has dado de poder abrir nuevamente los ojos. Gracias por permitir que lleguemos a esta reunión en la cual tú nos hablas directo al corazón para enseñarnos tu voluntad, tu deseo. Permite que podamos comprenderlo y principalmente llevarlo a cabo. Todo esto para tu gloria. Te damos gracias por nuestra salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar esta reunión en donde pues el Señor nos habla directo, oye, cree y obedece. Es así como se llama este estudio. Y pues bueno, está cambiando. Ahí está. En estudios previos hemos estado platicando acerca del amoroso perdón de Dios, en donde obviamente el amoroso perdón de Dios debe de estar en equilibrio en cuanto a dos enseñanzas que nos habla claro y directo la Biblia, en donde primeramente Dios nos dice que somos salvos por medio de la fe, somos salvos por medio de la gracia y esto por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Esto lo vemos en Efesios 2:8. Al ser salvos por la fe, eso significa que nada depende de nuestras actividades, que nada depende de nuestras acciones, sino que es un regalo, es un don de Dios. Pero el apóstol Pablo en Romanos 3:31 dice, bueno, somos salvos por medio de la fe, entonces, por esto invalidamos la ley. Y él contesta, no, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué es lo que sucede? Que hay estas dos enseñanzas que se complementan una con la otra. Somos salvos por medios de la fe y debemos de cumplir la ley. Porque si nos vamos a que somos salvos por medio de la fe y que no depende de nada de nuestras acciones, bueno, la salvación no depende, pero bueno, nuestras conductas hablan de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, si nosotros nos olvidamos de la ley, caemos en un libertinaje, así como cuando le damos pues un peso en la economía de la salvación a la ley, nos volvemos legalistas. Entonces debemos de vivir en ese equilibrio, sabiendo que somos salvos por medio de la fe, que es un regalo de Dios, pero que a su vez nosotros, como resultado de esa salvación, eh, continuamos cumpliendo la ley. Ahora, recordemos que el perdón de Dios se manifiesta de cuatro maneras. Por medio de la propiciación, en donde debemos entender que la propiciación es aplacar la ira de Dios, la redención, en donde nos renueva, nos hace renacer, ¿sí? Donde hay remisión, en donde los resultados o las consecuencias de nuestro pecado son hechos a un lado, y expiación, en donde somos hechos nuevas criaturas. Eso es, a grosso modo, lo que debemos o cómo debemos entender lo que es el amoroso perdón de Dios, recordando que el perdón de Dios no es igual a nuestro perdón. Cuando nosotros perdonamos, perdonamos, pero no olvidamos. No, Dios sí olvida, ¿sí? Cuando nosotros perdonamos a nosotros, ¿qué nos puede costar? Me robaste una bicicleta, te perdono la bicicleta, ¿sí? Me vitupereaste, bueno, te perdono por lo que hayas dicho de mí, pero para Dios no. A él le costó la vida de su hijo, ¿sí? Para él sí fue muy costoso el perdón de nuestros pecados. Y él lo hace, ¿por qué? Por amor a nosotros. Y esto se da
Pues obviamente en el acto sublime que Dios hizo en la cruz, muriendo en lugar nuestro. Nosotros deberíamos de haber sido crucificados y no. Jesús dio su vida. A él nadie le arrebató su vida. Él la dio por amor cada uno de nosotros. También vimos que, bueno, en este pequeño esquema, nosotros nacemos y llevamos un camino en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede? Satanás llega, mete la cola, nos mete el pie y nos hace tropezar. Pero no le echemos nada más la culpa a Satanás. También nosotros, por libre voluntad, pecamos, ¿sí? Y en Romanos 3:23, nos dice que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la presencia de Dios. ¿Sí? Y también en Ezequiel 18, en el versículo 20, en la primera sección, dice que el alma que pecare, esa morirá. Si nos quedamos hasta esa parte del esquema, pobre de nosotros. Vamos a donde este esquema nos está indicando. Esta persona que está allí va directito al infierno, va directito a la perdición, porque seamos sinceros, todos, al menos la Biblia así lo dice, todos hemos pecado. Sí. Y la paga del pecado es la muerte. Pero por la misericordia y la gracia de Dios, a todos se nos aparece Cristo. Siempre hay alguien que nos platica de Cristo. ¿Sale? Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. Toco y llama. El que abre, entraré y cenaré con él. Sí. Hay algunos que lo aceptamos. Nosotros somos ese milagro de que hemos aceptado a Cristo. Le hemos abierto la puerta de nuestro corazón y Él ha entrado. ¿Sí? Desafortunadamente muchos lo rechazan. ¿Sí? También la semana pasada, perdón, el estudio anterior, vimos el discurso del monte, en donde, el sermón del monte, en donde Cristo a una multitud les dice, entrad por la puerta estrecha, en donde ¿quién es la puerta estrecha? Es Cristo. La única manera de llegar a Cristo, a Dios, perdón, es mediante Cristo, mediante el Hijo, ¿sí? Es la única puerta. Quien diga lo contrario está dando mentiras, está diciendo mentiras, está dando un falso evangelio. En ese sentido, también en Mateo capítulo 7, de los versículos 3 al 23, nos alerta Jesús diciendo, guardaos de los falsos profetas, porque obviamente hay muchos que distorsionan el verdadero evangelio. Es por eso que nosotros, todo lo que leamos, todo lo que estudiemos, debemos de pasarlo a la lupa, a la luz de la Biblia. ¿Sí? Todo lo que contradiga la Biblia no es de Dios. ¿Sí? Ahí también nos dice en este Sermón del Monte que por sus frutos los conoceréis. Eso en alusión a todos los que se dicen profetas y maestros. Debemos de pasarlos a la luz de la Biblia, ¿sí? A las enseñanzas de la Biblia, y ahí nosotros debemos de ver cuáles son los frutos que tienen. Recordemos, están los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, ¿sí? Y si una persona no da frutos del Espíritu, quiere decir que está en la carne. Y por lo tanto, pues sus enseñanzas no son correctas, no son apegadas a la Biblia. Pero eso también nos incluye a nosotros. Nosotros, ¿qué frutos estamos entregando? ¿Qué frutos estamos teniendo? A nosotros también debemos de ser pasados también a la luz de la Biblia. Sí. Por nuestros frutos nos conoceréis. Entonces, también es allí donde en versículos más adelante Jesús dice que en los últimos días llegarán algunos y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y él va a decir, apártate de mí, no te conozco. ¿Sí? Es por eso que hemos insistido durante todos estos estudios que lo importante no es conocer de Dios, sino que nosotros, perdón,
no es conocer de Dios, sino que Dios nos conozca a nosotros. ¿Y cómo nos conoce? Precisamente en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, le damos nuestras miserias, le damos nuestra vida y nos sometemos a su entera voluntad. Porque en todo momento en que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, estamos pecando. Estar fuera de la voluntad de Dios es estar en pecado. Por lo tanto, nosotros debemos de procurar cumplir la ley, estar siempre en la voluntad de Dios. Bueno, esto es un pequeño, bueno, movimiento. Hay personas, religiones que pues, nos tratan de alentar, bueno, religión, tratar de religar con Dios, pero bueno, ¿con qué Dios nos religa? ¿Con el Dios de la Biblia? Bueno, estaría perfecto, pero tristemente muchas religiones están apartadas de la Biblia, ¿sí? Dios no vino a ser una religión, Dios vino a salvarnos y debemos estar siempre muy atentos, muy alertas porque Jesús mismo nos alentó de los falsos profetas, de los falsos maestros. También hemos leído en el capítulo 3 del el Evangelio de Juan, de los versículos del 1 al 15, hemos leído mucho el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, en donde le dice, oye, tenemos que renacer, tenemos que ser nuevas personas. Pablo mismo lo dice, he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo estoy juntamente crucificado con Cristo, nos dice también Pablo. Entonces, allí hay un señalamiento directo a los religiosos. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro de maestros de los fariseos. Y Jesús mismo le dice, oye, ¿cómo es que siendo tú maestro de maestros, no sabes respecto a que tienes que nacer de nuevo? Porque obviamente Nicodemo decía, ¿cómo es eso de que yo siendo viejo tengo que ingresar de nuevo en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, bueno, tú lo estás viendo desde el punto de vista de la carne. No, tenemos que hablar desde el punto de vista del espíritu, ¿sí? Recordemos, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Cuando un manzano te va a dar peras, ¿sí? Cuando un naranjal te va a dar limones. Entonces, todo esto nos lleva a buscar la santificación, a tratar de ser santos. La salvación se dio en un solo momento, en la muerte de cruz de Jesús. La santificación se da día a día. Es por eso que este esquema nos presenta que esta persona entra por la puerta estrecha que es Cristo Jesús y va por un camino hacia dónde? Hacia la gloria de Dios, hacia la presencia de Dios. Mientras tanto, los que no entran o los que no entramos o los que no entran por la puerta estrecha que es Jesús, directito al infierno. ¿Sale? Bien. Esto es lo que hemos estado viendo en estudios anteriores. Hoy es oye, cree y obedece. Para esto nos vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 8. Si me hacen favor, ahora sí les voy a pedir que leamos esta parte. 4, capítulo 8, versículos del 4 al 8. ¿Quién lo tiene? Adelante, Gesa, por favor. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oídos. Gracias. Aquí se nos relata
un discurso, una parábola que dio a una multitud nuestro Señor Jesucristo, en donde, bueno, está detallando una parábola. Si nosotros nos quedamos hasta aquí, es porque no somos hijos de Dios. Gracias a Dios, nosotros somos hijos de Dios. Vamos a continuar con el relato, que es ahí mismo en Lucas 8, del capítulo 9 al 15. Los que se quedaron en la primera parte no son hijos de Dios. Vamos a ver por qué decimos que nosotros sí somos hijos de Dios. Adelante, Lupita, por favor. 15. No traigo lentes, ¿eh? Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Hasta qué número? 15. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Muchas gracias. ¿Por qué les digo que los que se quedaron en la primera parte de la parábola no son hijos de Dios? Porque se quedaron con lo que dijo Dios. Oyen, sí. Escuchan, pero no oyen, sí. A nosotros nos es dado por gracia, por misericordia de Dios, la oportunidad de poder comprender, ¿sí? Y aquí nos está relatando precisamente esa parábola en donde dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Lo que tenemos en la Biblia, los estudios que escuchamos, cuando nos discipulamos, ¿sí? Que se nos dé precisamente todo bien detalladito, todo bien explicado. Y aquí dice que hay 4 tipos de actitudes en torno a cuando recibimos la palabra de Dios. Hay algunos, sí, que son los que están como que cuando están junto al camino, son los que oyen y luego viene el diablo y gracias a que su corazón es duro, imagínense en el camino, pasa la gente, va endureciendo el camino. Entonces, por mucho que caiga la semilla, no va a traspasar, no va a poder, sí podrá germinar, pero no va a tener manera de alimentarse, ¿sí? Son los que nada más oyen, sí, bien, sí. Hay muchas personas, digo, porque todos hemos escuchado acerca de Dios. Digo, todos año con año, tenemos nuestras vacaciones de Semana Santa y todo mundo sabe qué es lo que se conmemora en Semana Santa. El mundo se para en Semana Santa y se para en Navidad. Entonces nadie puede decir que no ha escuchado acerca de Jesús, ¿sí? Pero esa es una actitud. Por un corazón duro no llega a traspasar esa semilla, no llega a caer esa semilla en corazón, ¿sí? Se queda en la superficie. ¿Qué es lo que pasa? Llega Satanás, ¿sí? Y sus secuaces y quitan la palabra. No llega a crecer. Luego dice, hay otros que son los que están sobre la piedra, ¿sí? Son los que oyen, reciben la palabra con gozo, ¿sí? Lloran, se estremecen, pero su corazón tiene piedras, ¿sí? Y obviamente no hay la suficiente tierra. ¿Y qué es lo que sucede? Por mucho que germine esa planta,
que es la palabra de Dios, pues no va a tener de qué alimentarse porque está entre piedras, o sea, no tiene manera de subsistir. Y si crece se va a quedar muy chiquita, pero a la larga, pues al no tener alimento, se seca. Dice, hay otros que son como cuando la semilla cae en un terreno, ¿sí? Pero ese terreno tiene espinos, son los que oyen, ¿sí? Pero no dan fruto. Son distraídos por todas las cotidianeidades de la vida, ¿sí? Pero están los otros, los que tienen un corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En este esquema, que es, digamos, un zoom in al esquema que teníamos, tenemos a las 4 personas, a los 4 tipos de personas. Las primeras 3 se quedan aquí, en la puerta, y ahí se quedan. ¿Y a dónde va? Hacia el infierno. Pero los cuartos, los que sí dan fruto y todo, la palabra entró y llegaron a entrar a ellos por la estrecha puerta, por la puerta estrecha, que es Jesús. ¿Como cuál eres tú? ¿Como cuál soy yo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos reflejando? ¿Qué frutos estamos dando? ¿Sí? Vayamos a Romanos 10:17. Bueno, perdón, me voy a regresar aquí mismo. Fíjense, voy a repetir nuevamente lo que es Lucas, capítulo 8, del 9 al 15. ¿Qué es lo que dice? Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los que están junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Dice, los de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Es por eso que el estudio de hoy empieza, oye, oye. Nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos oyendo? Las noticias, qué bien, pero le queremos más a los hombres que a Dios. El mejor noticiero está en la Biblia. Todas las profecías nos están alertando de las cosas que están sucediendo y están por suceder. ¿Qué estamos oyendo? ¿Canciones de alabanza o canciones del mundo? Se dice que lo que comes es lo que eres. Si eres carne, eres carnívoro. Si comes hierbas, eres herbívoro. Si comes de todo, eres omnívoro. Si escuchas la palabra de Dios, eres cristiano, eres creyente. Si te la pasas escuchando cosas del mundo, eres mundano. ¿Qué semilla estás sembrando en tu corazón? ¿La semilla de Dios o la semilla del mundo? ¿Cómo quieres dar frutos espirituales si estás sembrando la semilla de la carne, la semilla del mundo? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién le estás dedicando tu tiempo? ¿Sí? En Romanos 10:17, si me acompañan, me dicen cuando lo encuentren, por favor. Ya vi que varios no trajeron balón al partido de fútbol. Adelante. Perdón, repito. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír, oír. Por eso se llama nuestro estudio, oye. Deuteronomio 6, versículos del 4 al 6. Si me ayudan, por favor.
Adelante, Liz, por favor. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primer mandamiento de la ley, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Pero antes de que Dios nos diga, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, dice, oye Israel. Por eso tenemos que oír, tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos. Oye, Deuteronomio del 28, capítulo 28, versículo 1. Si me ayudan, por favor. 1. Acontecerá No, Deuteronomio 28, 1. ¿Sí? Sí. acontecerá que se oyere Ah, caray. Entonces aquí cometí un error. Pero bueno, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Sí, ok. Oyeres, si oyeres, tenemos que escuchar. ¿Y qué es lo que estamos escuchando? Las cosas del mundo o las cosas de Dios. ¿A dónde quieres ir? ¿Por la estrecha puerta o por el ancho camino? ¿Por dónde queremos ir? Pues dependiendo de lo que hagamos, dependiendo de si aceptamos y le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo, iremos a un lugar. Y si no, iremos a otro. Bien. La siguiente, cree. Juan 3:16, creo que ese se lo saben de memoria. ¿Sí? ¿Quién me lo recita? Adelante. Gracias. Para todo aquel que en él cree. ¿Sí? Aquí hago el señalamiento. Tenemos que creer en quién. En el Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito? Jesús. ¿Sí? Debemos de creer en él, pero debemos de estar, insisto, muy, muy atentos, porque nos presentan a veces a otro Jesús y no es el Jesús de la Biblia. Nosotros debemos de buscar al Jesús de la Biblia. ¿Sale? Porque en él no nos perdemos, en él no hay pierde. Si nos presentan otro Jesús que es fuera de todo lo que está en la Biblia, es otro Jesús que nos va a llevar al infierno. Hechos, capítulo 16, versículos 31. ¿Eh? 16, adelante, Gesa, por favor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí hay una promesa. Le hicieron una pregunta a los apóstoles. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Ay, porque yo creo, es como el juego del can-can, del bote pateado, no sé cómo lo conocen. 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. No, 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 salvación por... No, 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 cree tú. ¿Sí? Respeta la ley, da buen testimonio y tú vas a ser motivo para que tu familia crea en Jesús. ¿Sí? Y es en ese momento en donde vas a ser salvo, tú y tu raza. ¿Queremos que nuestros hijos se salven, sean salvos? ¿Qué testimonio les estamos diciendo? Mami, mami, te habla el señor fulanito de tal. Dile que no estoy. ¿Qué estamos enseñando? A mentir. Con algo tan pequeño, son mentiras piadosas, sí, pero el pecado es el pecado.
Dios no dice, pecadito pequeño, ¿sí? Te vas al purgatorio. No, hay o una u otra, o cielo o infierno. Y la paga del pecado es la muerte. Juan 6:47. Adelante, por favor. De cierto, sí. Gracias. Palabras directitas de Jesús. De cierto, hace énfasis, recalca. Esto es cierto, pero es más que cierto, es más fuerte que la verdad. Esto es palabra de Dios. El que cree en mí tiene vida eterna. Cree. Hechos 10:43. Adelante. Todo porque él cree que es perdón de pecados por su nombre. Gracias. De este, ¿quién es este? Jesús. De este dan testimonio. ¿Quiénes? Los profetas, todos los profetas hablaban de Jesús aún cuando no lo conocieron. Y ellos daban testimonio. ¿Y cuál es ese testimonio? Pues el principio del evangelio, el verdadero evangelio, que todos los que en él creyeran recibirán el perdón. Un perdón como el de nosotros, no, el perdón de Dios. Ese perdón que borra, que redime, que nos exime. ¿Sí? Ese perdón de todos nuestros pecados. ¿En qué? En su nombre. Por eso cuando oramos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, ese nombre que es dado por sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús. Y eso va a ser un hecho innegable. En el último día, propios y extraños, doblaremos la rodilla delante de la majestad de Jesús. Tristemente, los que negaron, los que no aceptaron, tendrán su paga. Afortunadamente, todos aquellos que hayamos doblado nuestra rodilla aceptando a Cristo Jesús, tendremos también nuestra paga. Romanos 10:9. Este es evangelio básico. Adelante, adelante. Sabes con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si creyeres en tu corazón y confesares, nadie puede dar lo que no tiene. Y si tú tienes en tu corazón a Jesús, tenemos que compartirlo, tendremos que confesarlo. ¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos la oportunidad de ganarnos la lotería, nos ganamos la lotería? ¡Me la gané, no, hombre! Que todo México se entere, creo que había un programa. Sí, nosotros también. Nos sacamos más que la lotería, nos sacamos la vida eterna, nos sacamos algo mucho mayor, mucho mejor. La lotería, ¿cuántas personas no se han sacado la lotería? Y la viuda es la que la disfruta. O simple y sencillamente disfrutan, pero se la pelan. En 3 días se pelaron el dinero. En 3 años, 5 años. No, nuestra lotería es que nos sacamos la vida eterna. Y eso es por gracia. Esto es porque Dios nos lo regaló. Y nosotros, sí, obviamente, lo creemos en nuestro corazón, lo apropiamos, cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir.
Y es ahí donde estamos predicando el evangelio, dando testimonio. Por sus frutos los conoceréis. Juan 11, versículos del 25 al 26. Palabras de Jesús. Ángeles, por favor. Aunque esté en vida. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Es esto? ¿Realmente lo crees? ¿Realmente crees que Jesús es la resurrección? ¿Realmente crees que Él resucitó? ¿Que Él venció la muerte, perdón? ¿Que Él venció la muerte? ¿Crees realmente en Él? ¿En ese Cristo? Ese Cristo que está vivo y que está a la diestra del Padre, no crucificado, sí, como muchas personas lo tienen, o limitado en una galletita. ¿En qué Cristo tú crees? ¿En el de la Biblia? Ese que está a la diestra del Señor. Porque si es ese, buenas palabras, vida eterna. Aunque estés muerto, vivirás. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, porque es un hecho innegable. Todos vamos a morir, pero eternamente no. ¿Sale? Y esto no es que haya la muerte del alma, no. Obviamente, recordemos la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando las personas que no creen en Cristo Jesús irán al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, ¿sí? Y no es que van a morir y que el alma se va a perder y que ya desaparece. No, la segunda muerte es que van a estar en una eternidad en ese lugar donde habrá llanto, crujir de dientes, donde van a estar atormentados momento a momento. Yo no quiero estar ahí. Yo le creo a Jesús. Y yo sí creo en ese Dios vivo, ese que venció la muerte al tercer día y resucitó y está sentado en ese momento a la diestra del Padre y que va a regresar, ¿sí? Y va a juzgar con toda gloria y con toda justicia. ¿Cuántos creen en ese? Pues bueno, ya le abrimos la puerta del corazón y ya estamos caminando por ese camino estrecho. Proverbios 3, versículos 1 y 2. Oye, cree y ahora obedece. Proverbios 3. Adelante, Ángeles, por favor. Hijo mío, no te olvides de mi ley, corazón, guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Amén. Aquí hay una promesa. Guarda mis mandamientos, obedece mis mandamientos, ¿sí? Si tú obedeces mis mandamientos, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y no nada más en esta vida, sino en la vida eterna, ¿sí? ¿Qué más aumento de vida que la vida eterna? Jeremías 7, versículo 23. Adelante, adelante, Jesús. Sí, por favor. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. A veces nos quejamos, ay, es que en el trabajo me va mal, ay, es que está... Aquí hay una promesa. Escuchemos su voz, escuchemos su palabra, leamos su palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, nación santa, real sacerdocio, ¿sí? Y tenemos que andar
por el camino que Él nos indicó. ¿Cuál es el camino? Es el camino de su ley, y por eso nos va a ir bien, ¿sale? Ahora, no estoy hablando de ¿cómo se llama? La teología de la prosperidad, no, 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 no. Obvio que Dios nos va a bendecir. Dios es un Dios justo. Y obviamente si cumplimos y andamos en su camino, nos va a ir bien, ¿sí? Él va a poner la nube que nos va a cuidar del sol y nos va a iluminar en la noche. Esa es su promesa. Juan 14:15. Regresamos al Nuevo Testamento. ¿Lo tienes? Adelante. Gracias. ¿Amamos a Cristo Jesús? No seamos rebeldes. Guardemos sus mandamientos. No pongamos en pregunta, no cuestionemos a Dios. Guardemos sus mandamientos. Oye, cree y obedece. Santiago 1:22. Adelante, dice. La palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¡Wow! Fíjense, no nos quedemos nada más en el oír. Tenemos que obedecer, tenemos que hacer para que no nos engañemos. Acordémonos, en el último día muchos van a llegar, Señor, Señor, en tu nombre, eché fuera demonios. Apártate de mí, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque fuiste oidor. Te engañaste tú mismo. Creíste falsos evangelios. Diste un falso testimonio. ¿Sí? Recuerdo mucho un dicho que se dice en el béisbol, cuando alguien es buen bateador, dice, a este cuate está a Dios rogando y con el bat dando, ¿sí? Así también nosotros por un lado estamos rogando y por el otro lado estamos pegándole a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, y cuando digo pegándoles es siendo mal testimonio, peleándonos, ¿por qué no?, con nuestro hermano, siendo piedra de tropiezo. Seamos hacedores de la palabra. No nos quedemos nada más con el oír. Hay un dicho por ahí también que dice que el que se come solito, el que solo se come todo el pastel se empacha. Aquí también nosotros no nos quedemos, no seamos egoístas quedándonos con la palabra. Compartámosla, démosla a conocer. No nos engañemos a nosotros mismos. La palabra es como el agua, tiene que correr. Tenemos que darla, compartirla. ¿Qué pasa con el agua cuando se estanca? Se apesta, se enlama. Así la palabra de Dios. Bueno, no porque la palabra de Dios se echa a perder. No, 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 no. Así debemos de ser. Compartirla, dejarla que corra, predicarla. ¿Sí? No nos quedemos con ella, no seamos egoístas. Deuteronomio 11, versículo 27. Adelante, adelante, adelante. La bendición que oyeres del mandamiento de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Gracias. La bendición. Si obedeciereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Queremos tener bendición de Dios? Obedezcamos. Nosotros mismos limitamos, y no porque seamos mayor que Dios y que tengamos mayor poder que Dios, sino porque nosotros impedimos que la bendición de Dios fluya. Nosotros mismos vamos apagando el Espíritu Santo. Porque recordemos que ya ahora cuando tenemos al Espíritu Santo, Él no se va.
Él se queda en nosotros, nada más que nosotros lo apagamos, ¿sí? Deuteronomio 28:1. Un poquito más a la derecha. Adelante. También Jehová tu Dios te exaltará sobre toda la Gracias. Ahí está el estudio. Si oyeres, guardar, obedecer, creer. ¿Cuál es la promesa? Dios te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra. Quita naciones, pon personas, con tus amigos, ¿sí? Dios te exaltará por sobre todas las personas de la tierra, por sobre todos tus amigos de la tierra. Nosotros mismos limitamos el libre actuar de Dios. Nosotros limitamos las bendiciones de Dios. Él nos quiere dar todo. Los que somos padres sabemos, queremos darles todo a nuestros hijos, pero también los vamos limitando. Espérate, te portaste mal, este fin de semana no sales. ¿No arreglaste tu cuarto? No sales. Sí, Dios también. Si nosotros nos portamos bien, si nosotros actuamos conforme a su voluntad, conforme a su ley, Él nos va a dar. Él nos quiere dar. Primera de Samuel 15:22. Adelante. que se habían escondido en el monte de No, Primera de Samuel 15:22. 15:22, por favor. Adelante, Anuar. que se obedezca palabras que ciertamente obedecen y mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura que carnero. Gracias. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sabemos que Dios no quiere sacrificios. Dios se complace en que lo obedezcamos. Insisto, los que somos padres, tanto nos enorgullecemos cuando nuestros hijos nos obedecen. Pero ¿qué tal cuando nos desobedecen? Tenemos una relación con Dios, padre e hijo. Oye, cree y obedece. Mateo 28, del 18 al 20. Esta es la gran encomienda. Adelante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá, por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabras que Jesús les dijo a sus apóstoles y que nos quedan de maravilla también a nosotros. Nosotros también nos está diciendo estas palabras. Dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra.
Y nos dice a nosotros, id y haced discípulos por todas las naciones. Aquí no dice id y hacer templos. Aquí no dice id y hacer sacrificios. No, dice id y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo la Trinidad. Y debemos de enseñarles a nuestros discípulos que guarden todas las cosas que nos ha mandado. Y ahí hay una promesa que dice, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una instrucción, este es un mandato. ¿Lo vamos a obedecer? Empecemos con nuestra casa, con nuestros hijos, empecemos con nuestros compañeros de trabajo, empecemos con nuestros familiares. Queremos llegar hasta el fin del mundo. No vamos a poder llegar hasta el fin del mundo si no empezamos en nuestra casa, con nuestros vecinos, dando buen testimonio. Oye, cree y obedece. Marcos 16:15 es una instrucción muy similar que da Jesús, ¿sí? En donde dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Aquí, insisto, no dice construyan capillas, construyan templos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? También en Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 49. Ahí está también el Evangelio, versión 1.0, clarito, bien detalladito, sin tanto rebuscamiento, porque Dios es muy simple, muy directo. ¿Sí? ¿Qué dice? Adelante, Liz. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Aquí está el Evangelio. Desde antes de que naciera Jesús, estaba escrito que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento. Recordémonos que hay le preguntaron a Pedro, ¿y qué tengo que hacer? Dice, arrepiéntete y bautízate. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de un bautizo. ¿Bautizo en agua? Sí, como una señal visible, pero aquí también está hablando del bautizo del Espíritu Santo, en donde dice, y el perdón de pecados a todas las, comenzando desde Judea, vosotros, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Aquí está hablando, la promesa, ¿quién es? El Espíritu Santo, porque recordemos que Jesús está a la diestra del Padre, y aunque Él es omnipresente, a Él le plació mandarnos al Espíritu Santo, ese paráclito, ese consejero, esa presencia de Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿sí? Y es Él quien nos va a investir del poder del Espíritu Santo. Y en el poder del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, es como nosotros estamos obedeciendo cuando compartimos a nuestros similares, compartiendo las buenas nuevas, el Evangelio. ¿Cuál es ese Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Y que resucitó al tercer día.
y que en ese momento está sentado a la diestra del Padre y que va a volver algún día. Ese es el Evangelio. Hechos 1:8. Adelante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me sentiréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos el poder del Espíritu Santo y seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Estamos dando testimonio? ¿Estamos compartiendo realmente a ese Cristo resucitado? Oye, cree y obedece. Recordemos que tenemos el amoroso perdón de Dios, quien nos lleva y nos abre esa puerta para que podamos penetrar por ese camino angosto. ¿Sí? Realmente creemos, realmente oímos, realmente obedecemos. Si no lo hemos hecho, hoy es el mejor día para que empecemos. Hoy es el mejor día para romper esas inercias, para que podamos darle la gloria a Dios, porque Él nos quiere llenar de bendiciones y Él nos promete vida eterna al lado de Él. Oye, cree y obedece. Es la palabra que Dios quiere compartir con ustedes hoy. Gracias, Padre, te damos palabra fiel que tú nos has dado y que sabemos que tú cumples. Toca nuestro corazón, ablándalo si es que ha sido apisonado y endurecido por todas las cosas que este mundo nos ha dado. Saca las piedras que haya y quita también la maleza, para que nuestro corazón sea tierra fértil, preparada 100% para recibir tu palabra. Enséñanos a obedecerte, enséñanos a amarte, a obedecerte, Señor, porque queremos ser testimonio de que tú eres el real y único Dios. Y queremos, Padre, que nuestras familias, nuestros seres queridos, también te conozcan y también, al igual que nosotros, sean celosos de tu verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Y antes de que terminemos, quiero hacer una oración para aquellas personas que aún no le han entregado su corazón a Cristo, para que tengan el privilegio y el gozo de poder vivir una vida así como Dios nos lo ofreció, bajo sus estatutos, bajo sus ordenanzas. Gracias, Padre, te damos, porque tú eres amoroso y porque tú perdonas nuestros pecados. Nos reconocemos pecadores, Padre, y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Entra en nuestra vida, entra en nuestros corazones, transforma nuestros actuar, transforma nuestras acciones, porque queremos ser parte de tu pueblo, queremos ser parte de tu iglesia y queremos vivir la vida eterna a tu lado. Llénanos de tu amor, llénanos de tu amor y principalmente, Señor, llénanos de tu bendición. Todo eso te lo pedimos, Padre, dándote gracias por nuestra salvación. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.